en octubre del año 2002, nos visitó el señor obispo James Monte Stanton. Y fue cuando yo contesté esta frase, de la cual nace este himno: con Cristo yo quiero estar. Y 15 años después, todavía estoy aquí en donde decidí estar. Ojalá que cada uno de nosotros contestara con la misma respuesta: con Cristo yo quiero estar. Y querer estar con Cristo, hay muchas alegrías cuando vemos esta historia de este himno, que es un ministerio de 15 años, cuando muchas personas fueron cambiadas por aceptar a Jesucristo. Pero también hay tristezas en el ministerio. Cuando ves que cifras toda tu esperanza en cada hijo que se convierte en Cristo y que venga a ser otro siervo más, que pueda poner el hombro, el pecho, su propio ser para seguir con esta obra que el Señor Jesús nos ha encomendado. Por eso, el Evangelio del día de hoy, el Señor Jesús nos pone un ejemplo para que podamos entender. Y yo creo que mucho nos va a sonar familiar. Dice que eran 2 hijos. Y le dijo al primero: ve y trabaja hoy a mi viñedo. Y él contestó, como todos contestamos: ¿por qué yo? ¿Por qué yo tendré que ir? Rezongamos. Pero después él fue e hizo lo que su padre le había mandado. El segundo hijo escuchó el mismo mensaje de su padre y le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viñedo. Y él contestó: sí, padre, así lo haré. Yo iré, pero nunca fue. El Señor preguntó: ¿quién de los 2 obedeció a su padre? El primero, dijeron, ¿verdad? Esta realidad sigue siendo hoy tangente. Cada vez que mando un texto, algunos se toman la molestia de contestar y dicen: padre, si Dios quiere, yo estoy este domingo en la iglesia. Y empezamos mal. ¿Ustedes creen que Dios no quiere que estén aquí con Él? ¿Por qué no decir: Dios mediante, allí estaré yo? Y no viene. No se preocupe, padre, allí estoy. Y no llega. Pero sí hay uno que otro gruñón, contestón, como el ejemplo del Evangelio. Y terminamos haciendo la voluntad de Dios. El llamado llegó en el año 2000 mediante un siervo de Dios, el padre Esteban Saucedo. La primera respuesta fue como la de este primer hijo: no, ¿cómo va a creer usted? O sea, yo jamás podré ser un sacerdote. Año y medio me costó contestar y decir: con Cristo yo quiero estar. Eso nos da la pauta a seguir para la predicación de este día. Cuando nos arrepentimos,
hacemos la voluntad de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay siervos. Si no hay arrepentimiento, no hay iglesia. Porque esta iglesia de la Santa Natividad estamos conformados por los arrepentidos que hoy decidimos estar aquí. Los demás somos representados por el segundo Hijo. Decimos, pero no hacemos la voluntad del Padre. Por eso, el Señor Jesús nos hace una advertencia a cada uno de nosotros. Hasta los paganos que cobran impuestos, muchos no sabrán quiénes eran ellos. Eran judíos que se vendieron como empleados del Imperio Romano para cobrar la recaudación de impuestos al pueblo judío, inclusive por la vía de la fuerza, robándole hasta sus propias cosas para cobrarse, porque ellos se quedaban con un alto porcentaje de lo que colectaban. Estas personas para el pueblo judío se consideraban traidores, paganos. Pero el Señor dijo, hasta ellos entrarán primero al reino de los cielos, incluyendo a las prostitutas. Porque Él está hablando de un reino arrepentido. Y aquel que se arrepiente entra a la presencia de Dios. ¿Quién dijo amén? Por eso, en la primera lectura, el día de hoy, que fue tomada del profeta Ezequiel, si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. ¿Me están siguiendo? Dice que si el bueno deja de hacer las cosas buenas y hace las cosas malas, morirá por sus acciones. Entonces, Dios no castiga. Nosotros nos castigamos al dejar de obedecer al Padre. Y todavía continuando aquí mismo, dice en el próximo verso: por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. El verso que sigue dice: si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que habría hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Podemos venir toda una vida a la iglesia, pero si no hacemos la voluntad del Padre, ¿qué nos va a pasar? De acuerdo al texto bíblico, moriremos. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Los hijos de Dios arrepentidos, que a pesar que somos gruñones, cuando el Padre nos llama, y me refiero al Padre Celestial Yahvé, nos manda a hacer su obra, nosotros siempre ponemos un pretexto. Y si va un texto de parte del presbítero del Padre, todo me llega hasta mis oídos y dice: este padre piensa que yo no tengo que trabajar para mantener a mi familia, nomás quiere que esté yo en la iglesia. ¿Ya entendieron? Pero más sin en cambio, aquí los veo sirviendo. Porque nos representan a nosotros. ¿Quién de ustedes tiene hijos en sus casas? 2 hijos. Y les pides: hijo, ayúdame con esto, te dan una rezongadera. Y al rato cuando ves ya lo están haciendo. Y hay otro que te ve la cara de bobo y dice: sí, papi, no te preocupes, yo ahorita lo hago. Y te deja como el tío conejo agarrando la piedra y nunca fueron a hacer el trabajo. ¿Con quiénes se identifican ustedes? Ustedes identifíquense. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué platican? Les está llegando la palabra de Dios. Identifíquense. Ustedes pónganse en cuál lado quieren estar.
en el lado de los siervos arrepentidos, que aunque gruñimos para hacer la obra de Dios, pero terminamos haciéndola, ¿sí o no? O queremos ser aquellos que decimos, sí, yo lo haré y nunca lo hacemos. Por eso, en la epístola del día de hoy, de parte del apóstol San Pablo a la iglesia de Filipo, en Filipenses, dice así en el verso 1 al 2. Así que, si Cristo los anima, si el amor los consuela, si el Espíritu está con ustedes, si conocen el cariño y la compasión, llénense de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. ¿Cuál es el mismo amor? Cristo. ¿Cuál es el propio propósito? Su iglesia. Todos debemos tomar ese mismo propósito de que el evangelio sea predicado y que este lugar que le llamamos la casa de Dios se mantenga abierta para que muchas personas que vengan por primera vez escuchen la palabra de Dios. Y esa misión la tenemos todos nosotros. Dice en el verso que sigue, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno se considere a los demás como mejores en él mismo. No hagan las cosas por rivalidad, por orgullo. Hermanos del coro, ¿a quién les sirven ustedes? ¿A Duilio o al Dios de la vida? Entonces, ¿por qué hacemos las cosas por orgullo y rivalidad y no nos rendimos al mismo propósito? Ministros eucarísticos, ¿a quién les sirven? ¿Al Padre Méndez o al Dios de la vida? Les felicito, porque ya entendieron, ojalá que lleguen más temprano. Todos los ministros, las que sirven en el altar, vean en su programa, ahí está su nombre, se salen como que si no supieran y están despreciando al Dios de la vida. Hoy sirve el equipo número 1. ¿Quién es la encabezada del equipo número 1? Erika Cruz. Ella sirve en las 5 de la tarde, pero que hay gente de su equipo. Les pregunto, ¿vinieron a preparar el altar para la santa celebración? No es un reclamo, es algo que nosotros veamos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por orgullo o por rivalidad? ¿O porque somos obedientes a quién? A Dios, a Cristo mismo. Dice, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. O sea que aunque Él venía de Dios y tenía la naturaleza de Dios, se humilló al nacer como ser humano, obediente hasta la muerte, hasta la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso el Dios Padre, el Dios de la vida, le dio el más excelente nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla en el mundo se doble. Y es más allá de hacer el simbolismo al oír el nombre de Cristo, es más allá de hincarse enfrente del altar, es realmente rendir nuestra vida a Cristo. Y rendir nuestra vida a Cristo quiere decir que yo ya no vivo en mí, sino es Cristo que vive en mí y que hago la voluntad del Padre. Y si hacemos la voluntad del Padre, entonces somos los hijos arrepentidos de Dios. El mensaje que nos da en el profeta Ezequiel, él dice que ama a todo Israel. Y cuando decimos Israel, está hablando también de nosotros. Ya no somos advenedizos, somos el pueblo de Dios. Y Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que tengamos vida eterna. Y eso está en nuestra obediencia. Tú decides dónde quieres estar. Ser el hijo obediente o el hijo desobediente. Pero tú tienes la determinación. Solo recuerda que Dios te ama a ti con la misma intensidad
que ama a todos y Él no quiere que nadie se pierda. Queridos hermanos, el apóstol San Pablo nos dice algo que es muy importante y que debemos reflexionar. Ocúpense de su salvación con profunda reverencia. Ocúpense de su salvación con profunda reverencia. ¿Qué significa ocuparse de su salvación con profunda reverencia? 1. Honrar a Dios sobre todas las cosas. 2. Creer en Jesucristo. Alimentarnos espiritualmente leyendo la palabra de Dios. La oración, la comunión personal con Dios. La asistencia con su pueblo para congregarse. El servicio, el ministerio es parte de perseverar por nuestra salvación con reverencia. ¿Qué significa reverencia? Con respeto, con entrega, con amor. No decir, tengo que ir a servir porque si no el Padre me da una regañada, o si no, ahí viene el texto. Entonces no estás viniendo por el amor y la reverencia que le tienes a Dios. Queridos hermanos, en este temblor pasado, hasta donde se ha escuchado, han fallecido más de 300 personas. Tal vez ellos pensaron como nosotros: ¿cuándo se va a acabar el mundo? Yo estoy muy joven. No, eso es para viejitos. Y mira, no hubo tiempo de que se arrepintieran. O tal vez los que se quedaron atrapados ahí debajo de los escombros tuvieron el tiempo para arrepentirse y pedirle a Dios que les perdonara sus pecados y aceptarlo. Y a lo mejor se están gozando de la presencia de Dios. Pero nosotros, que ya somos la iglesia de Jesucristo, que somos bautizados, que supuestamente ya conocemos la palabra de Dios, ya se les ha predicado el Evangelio, el Señor Jesucristo nos recuerda que tal vez la prostituta o el asesino o el ratero va a entrar primero al reino de Dios que nosotros, porque ellos se arrepentirán. Nosotros estamos aquí. Este mensaje se lo estaba dedicando a los fariseos, a los maestros de la ley, que creían que por conocer la ley eran salvos. Pero también nos está diciendo a nosotros. Tenemos dos caminos. ¿Queremos ser el hijo obediente o el hijo desobediente? La contestación la tiene usted y la tengo yo. Yo solo dije hace 15 años, con Cristo yo quiero estar. Amén. Seremos Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el honor y la gloria.